En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven a nuestras almas, oh Espíritu Santo, y envíanos del cielo, de tu luz un rayo. Ven, Padre de los pobres, ven de dones francos, ven de corazones, lúcido reparo. Ven a nuestras almas, oh Espíritu Santo, y envíanos del cielo, de tu luz un rayo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloriosa Santa Elena, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Continuando con lo que hemos iniciado ayer, esta, de alguna manera, audaz entrada en la consideración de este tema, el Espíritu Santo hace al hombre sano. Vamos a dar hoy otro pasito, ¿sí? Y deseo que el Espíritu Santo pueda iluminarnos para que estas verdades que el Señor nos ha revelado puedan encontrar, ¿no?, cabida en nuestro corazón y puedan hacerse luz para nuestra inteligencia en la fe. Ayer hablábamos de la humanidad y decíamos que la humanidad está enferma y que su enfermedad es el pecado. Pero decíamos que este diagnóstico para nosotros es una luz, es una buena noticia, porque hay alguien que le devela al hombre cuál es en verdad su drama. Su drama no es no tener, su drama no es lo que padece, sus límites, su drama no es alcanzar no alcanzar esos logros humanos que ansía. El drama del hombre es no ser. El verdadero drama del hombre es llegar a ser o impedirse a sí mismo llegar a ser. Entonces la humanidad está enferma y nos lo dice Dios. Dios necesitó revelarnos esta verdad, porque si no, para nosotros hubiera sido imposible conocer la raíz de lo que al hombre le sumerge tanto en la oscuridad. Y entonces hablábamos de que el hombre tiene un fin que es la deificación, hacerse como Dios, ¿no? Y que nosotros debíamos apropiarnos de cuanto el bautismo nos había dado, ¿no? Y decíamos que eso es la ascesis, ¿no? Es beneficiarme de la salvación, es servirme de cuanto el Señor a mi favor ha servido, ¿no?, y ha preparado, despojándome del hombre viejo, vistiéndome del hombre nuevo, ¿no? Y decíamos que esto es un duro combate, ¿sí? Concluíamos con esta realidad, ¿sí? Este es un duro combate. Pero acabábamos diciendo que Jesús es nuestro médico, que el Espíritu combate a nuestro favor en este duro combate. Y hoy vamos a avanzar otro poco y siguiendo con este mismo tema, ¿no? El hombre, el Espíritu Santo hace al hombre sano, ¿no? La pregunta que algunos han hecho de que respecto a al título de esto que le hemos puesto, entre sano y santo solo le distingue una letra, ¿no? Si yo les preguntara a ustedes, ¿quién es el hombre sano? La respuesta que nosotros deberíamos poder dar, el hombre santo.
Y esa es la certeza que yo quisiera que acabando estos 4 días podamos tener. El santo no es un hombre extraordinario, el santo es el hombre normal, es el que alcanzó en verdad la medida de la humanidad. La santidad no es una medida extraordinaria, sino que es el desarrollo ordinario, normal, de la capacidad humana de ser colmada por el amor de Dios. Y eso no quiere decir que el hombre sano no tenga heridas o que el hombre santo no tenga heridas. No, no. La herida le permite al hombre experimentar el amor que le precede en la existencia, el amor que lo rescata de la muerte y el amor que le conduce a la gloria. Entonces, en este segundo día de este tema, el primer punto de hoy es en mano de su libertad. San Basilio, un padre de la Iglesia, dice que el hombre ha recibido un mandato. El hombre es una criatura que ha recibido un mandato de llegar a ser Dios. Pero hay una condición, y eso ya lo decimos nosotros, ¿no? ¿Cuál es la condición para esto? Que el hombre se abra a la gracia de Dios. Entonces, esta afirmación de Basilio, por supuesto que está inspirado en la Sagrada Escritura, ¿no? En el libro del Eclesiástico, capítulo 15, versículos del 11 al 20, aparece allí esto de lo cual ahora estamos hablando, ¿no? El hombre en manos de su libertad. El hombre tiene un mandato, llegar a ser como Dios, con una condición de que no lo puede ser en contra de Dios. Y eso es lo que nosotros vamos ahora a considerar cuando veamos a Adán. Pero primero digamos esto, el hombre está en manos de su propia libertad. Estamos en manos de nuestra propia libertad. ¿Por qué? Porque nosotros no salimos acabados de la mano de Dios. El hombre participa de su propia realización. Los padres de la Iglesia llegan a decir que el hombre es como padre de sí mismo. El hombre puede llegar a ser lo que quiere. Y entonces lo que para nosotros es objeto de nuestra esperanza, llegar a ser, ¿sí? Y el llegar a ser para nosotros es un don de Dios, porque el ser hijos de Dios es un don, ¿sí? Pero no es menos un precio de nuestra virtud. Dios nos dona su gracia, en el bautismo fuimos hechos hijos de Dios. Pero eso que para mí es un don de Dios, y yo lo recibo en esperanza, porque recibo el don, la realidad, pero la realización de eso que en mí se inicia como una semilla en el bautismo, es también precio de mi virtud, o sea, lo he de alcanzar por mi virtud, por mi propia libertad. Y entonces, y esto es una expresión de los padres de la Iglesia también, tan bueno es Dios, que hasta nos hace de alguna manera propietarios de la bondad. San Agustín lo va a decir de esta manera: lo que es don de Dios, Dios lo permite mérito nuestro. Y entonces llegar a ser lo que he de ser no es solo obra de Dios, es también mérito, precio de mi virtud, de mi trabajo, de mi ascesis, como decíamos ayer, de mi modo de apropiarme de cuanto el bautismo me ha dado en germen, en semilla. Entonces, ahí en Eclesiástico 15, del 11 al 20, lo dice expresamente: el hombre ha sido puesto en manos de su propia libertad. Eso que quiera, eso tendrá. Eso que quiera, eso será.
Si tiendes la mano a la vida, tendrás vida, y si tiendes la mano a la muerte, tendrás muerte. Ese es el drama de la libertad, pero también esa es la maravilla de la libertad, que la correspondencia del hombre al amor de Dios es la posibilidad que tiene de llegar a ser. Las demás criaturas, excepto los ángeles, pero todas las demás criaturas no pueden corresponder al amor de Dios, no pueden mudar su naturaleza. En cambio, el hombre puede, por su libertad, llegar a ser como Dios, o bien, que es lo que estamos viendo estos días también, hacerse inferior a sí mismo, obrar no según su condición. Entonces, esta virtud de la libertad que nos hace a nosotros capaces de realizarnos, encuentra en el relato del pecado original como una escena que la describe a esta libertad en su drama, ¿no? En el árbol de la ciencia del bien y del mal, en Génesis 3, cuando relata el pecado original, el árbol de la ciencia del bien y del mal está en el relato del capítulo 2, ¿no es cierto? 1 y 2, cuando Dios le dice, comerás de todos los árboles, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Ese árbol, sabemos nosotros que es un signo ¿de qué? ¿Qué significa la presencia del árbol de la ciencia del bien y del mal? Que el hombre, en su libertad, debía aceptar que su libertad no es autónoma. ¿Y qué significa eso? De que lo que le dice que está bien y está mal no es el mismo. El hombre no puede a sí mismo decirse qué está bien y qué está mal. El hombre lo descubre. El corazón del hombre, en su inocencia, había sido hecho para desear a Dios. El hombre no conocía el mal. Adán y Eva no podían desear el mal porque no lo conocían. Pero aún en esa condición, el hombre debía aceptar que lo que tenía lo recibía. Porque eso también hace aún mucho más digna y maravillosa nuestra vida. Lo que tengo lo he recibido. ¿Quién puede decirse que a sí mismo se ha dado la vida? Apropiarte de lo que no es tuyo es injusto, pero también es una falta de amor a mi hacedor, ¿no? Entonces, cuando decimos que el hombre en su libertad, allí, ¿no? En esto de frente a la opción de comer o no comer de aquel árbol, se jugaba a esto. El hombre aceptaba su depender de la verdad, que era Dios y que es Dios, o apropiarse de eso y decir, yo me daré la ley, yo me diré a mí mismo lo que está bien y lo que está mal. ¿Qué le dice el demonio a Adán y Eva? Serán como dioses. El término que aparece allí en el original, lo que el demonio le dice, serán un dios más, contrariando esto que para Dios era, serán Dios conmigo. El hombre quiso ser Dios contra Dios. Entonces la libertad del hombre está en este drama siempre, a partir de ese drama mal resuelto por Adán y Eva. Entonces esa conquista de la libertad que ellos pudieron hacer, la perdieron. O sea, ellos contrajeron para sí y para la humanidad esa enfermedad que es la muerte. La muerte, esto lo dice San Juan Damasceno, la muerte entró en el mundo como una bestia feroz y salvaje, destrozando la vida humana. En aquel momento en que el drama de la libertad se jugaba en poderse conquistar o no esa libertad, la libertad dejó de estar a merced de la verdad y dijo, no, la verdad soy yo. Yo me daré a mí mismo la ley, por eso significa autónomo, es aquel que se da a sí mismo la ley, al margen de la ley que el Señor había impreso en su naturaleza y que el hombre debía conocer en Dios. Es el drama de nuestra libertad hoy. Nosotros decimos que la moral cristiana es heterónoma, no autónoma. En todo caso la asumo
la hago mía, pero yo la ley la descubro en mi naturaleza, en mi condición, en el orden natural y en el orden sobrenatural. Yo no me he dado la vida a mí mismo. Y entonces en aquel momento en que Adán y Eva no habían saboreado nunca el mal, ellos ni siquiera sabían lo que era desear el mal. Ellos le quitaron al corazón, o en todo caso al deseo de su corazón, su objeto propio, que era Dios, y lo volvieron hacia las criaturas. Y entonces comenzaron a beber aquello que comenzó a arder en su corazón, que es la sed insaciable. Comenzaron a quererse saciar en criaturas, cuando habían sido hechos para saciarse en Dios. Y este es el drama del corazón humano siempre, no es solo ya de Adán y Eva, ahora ya es nuestro. Ellos dejaron de dirigir su voluntad hacia su fin, el fin para el cual habían sido creados, y la condujeron hacia lo que no era su fin. Y entonces esto podríamos llamarle, suena tal vez un poco duro o difícil, la apostasía del ser. Abandonaron el ser para no ser. Y esto estoy tomando concepto de los padres de la iglesia. El hombre comenzó a vivir una realidad de alienación fuera de sí mismo, ya no ordenado hacia su fin, para el cual había sido creado, sino comenzó a inclinar su voluntad y los deseos de su corazón hacia lo que no es y muere. Cuando decimos no es, nos referimos a todas las cosas que no tienen el ser por sí mismos. El único que lo tiene es Dios. Todo lo demás no somos, existimos. Esa es la diferencia entre ser y existir. Ser es aquel que lo posee por sí mismo. Existir significa poseer el ser de otro. Existere significa provienes de otro. Solo Dios es, nosotros existimos. Y participamos del ser en la medida en que participamos de Dios. Y esto es lo primero, el hombre en manos de su libertad. Esto para meditar cuando hagamos nuestra oración con el Espíritu Santo, meditar en esta realidad de mi libertad. Mi corazón, el deseo de mi corazón, está hecho para Dios. Pero el pecado introdujo en mí ese desorden. Mañana vamos a ver un poquito las patologías que ha dejado en nosotros en el conocimiento, en la voluntad, porque estamos queriendo en esa próxima novena o retiro de Pentecostés trabajar sobre la salud de nuestra alma. Y cuando hablamos de nuestra alma decimos de nuestro ser íntegro, porque el Espíritu quiere hacernos hombres sanos. Pero si yo no confieso que estoy enfermo, no acudiré al médico, no acudiré a la medicina, ¿no? Entonces lo primero, el hombre, o sea, en manos de mi propia libertad, me lo podría aplicar, en manos de su libertad, en manos de mi libertad. Adán y Eva estaban en manos de su propia libertad. Dios no los lanzó acabados de sus manos. Había un trazo de sí mismo que lo debían dar ellos. Y estaba en esa correspondencia del amor de Dios. El hombre, si ama a Dios, es Dios. Si ama a tierra, es tierra, dice Santo Tomás de Aquino, ¿no? Entonces, aquel que estaba destinado a ser padre de sí mismo, se hizo de alguna manera abortó la posibilidad de serlo. Pero todavía sabemos nosotros que Dios no se resignó, y esto es lo que nosotros estamos queriéndonos decir. Dios diagnostica nuestra enfermedad, nos ayuda a reconocer nuestra condición y nos invita a tomar el remedio. Por eso, otro paso más en esto. Y tal vez ustedes dirán, qué duro que es esto. Y tal vez hasta uno diría, qué negativo parece ser todo esto. Yo no quiero que eso sea lo que les quede. Recuerden, todo esto lo sabemos porque Dios nos lo ha revelado. El hombre que no quiere ver su enfermedad no querrá tomar el remedio.
La mediocridad y la tibieza con la que muchas veces vivimos es porque no dimensionamos la realidad de la enfermedad. ¿Por qué la Virgen de Fátima le mostró a los pastorcitos el infierno? ¿Por qué la Virgen se atrevió a 3 niñitos, una de 6 años, 7 tenía Jacinta, les mostró el infierno? No para asustarlos, sino para mostrarles una verdad. Entonces nosotros queremos, con la ayuda del Espíritu Santo, cuando hagamos nuestra oración con esto, con la luz de su gracia, con la palabra de Dios, poder desenmascararnos en aquello que nosotros puede ser engaño. Por eso, estoy en manos de mi propia libertad. ¡Qué maravilla! Al final habré sido lo que habré amado. Y es en eso en lo que el Espíritu Santo quiere sanarnos. Porque los padres de la iglesia terminan exclamando, el hombre no sabe vivir. Y lo dice San Doroteo, padre del desierto, dice, ¿por qué hemos caído en esta miseria? ¿Acaso no es a causa de nuestra locura? ¿Por qué? ¿No fue creado el hombre en la plenitud del bienestar, en la dicha del descanso y de la gloria? ¿No estaba en el paraíso? Se le prescribió, no hagas esto, y lo hizo. Entonces termina diciendo, el hombre está loco, no sabe ser feliz. Qué conclusión, ¿no? Al hombre hay que enseñarle a amar, hay que enseñarle el amor, hay que enseñarle a vivir. Porque desde que el hombre le quitó el deseo o la inclinación del deseo a Dios y se lo volvió a las criaturas, el hombre empezó a olvidar lo que era vivir, porque comenzó a morir. O sea, a inclinar su corazón hacia cosas que mueren. Y así se ha vuelto en una fiera insaciable, que busca en cosas inferiores lo que debería buscar en cosas superiores. Y el segundo punto de hoy, dejado a merced de su corazón. Esto es de San Pablo, Romanos 1, del 21 al 32. Y esto es continuación de lo que les acabo de leer de Doroteo de Gaza, este padre del desierto más bien. Dejado a merced de su corazón, San Pablo, dirigiéndose a los romanos, habla de aquellos que no conocieron a Jesús, que son paganos, pero a los cuales dice, también se les ha de juzgar, porque ellos podían o podrían haber conocido a Dios por las criaturas. Entonces dice San Pablo, ¿no? Habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron ni le dieron gracia como corresponde. Se extraviaron, su mente insensata quedó en la oscuridad. Cambiaron la gloria de Dios por imágenes que representan a hombres. Dejándolos abandonados a los deseos de su corazón, Dios los entregó a una impureza que deshonraba a sus propios cuerpos. Dejado a merced de su corazón. Y esto como para que nosotros lo dimensionemos. El hombre dejado a merced de los deseos de su corazón, herido por el pecado, el hombre se vuelve, como dice el Salmo 18, se asemeja a las bestias. El alma y el cuerpo se degeneran. Y lo mismo que decíamos ayer, podríamos meditar esto enumerando las perversiones de nuestro mundo. ¿De dónde provienen? Los que no creen en Dios o los que no quieren confesarlo a Dios, nunca van a diagnosticar en verdad la enfermedad. Y no van a decir que la raíz del drama del hombre, por ejemplo, de la violencia contra las mujeres,
de la violencia contra los niños, su raíz es el pecado. No lo van a decir. Van a atacar y ponerle penas graves a los que cometen esas cosas. Puede ser. Pero en el fondo no condenan la raíz, porque la han de condenar en su propio corazón primero y en toda estructura que le sirve al pecado. Y a eso se refiere Pablo cuando dice, dejados a merced de su corazón, quienes no reconocen que la enfermedad de su corazón es ese estar volcado, ¿sí?, como exiliado, apóstata del ser, abandonó a Dios y buscan las criaturas eso que no les sacia. Si no lo confesamos, el hombre nunca buscará el remedio. Entonces el hombre se ha vuelto ciego. A merced de su corazón, el hombre anda ciego. Y en esos versículos de la carta a los Romanos, ustedes lo pueden leer después, Pablo describe, y parece que está hablando del siglo XXI. Es muy duro porque dice, Dios los entregó, Dios los dejó. Porque Dios, desde el comienzo, nos ha dejado en manos de nuestra propia libertad. Sin que Dios haya resignado el querer acabar con nosotros su obra. Pero siempre será con la correspondencia de nuestra libertad. Y el Espíritu lo que quiere venir a sanar es esa libertad. Y el tercer punto de hoy, el grito. Y quiero que nos traslademos un instante a la hora de la muerte de Jesús. ¿Sí? Está en Mateo 27:50, es un versículo. Mateo 27:50. Jesús dice Mateo, dando un fuerte grito, expiró. En aquel momento Jesús se exiliaba. ¿De qué? Se ponía en el lado opuesto de su Padre, vestido del pecado, lo asumía con su corazón y entraba en la muerte. Y Jesús entraba en el abismo de la muerte para restaurar la libertad, ya que el pecado había de alguna manera como esclavizado en el hombre. ¿Recuerdan cuando decíamos que Adán tuvo la posibilidad de conquistar la libertad sometiéndola a la verdad y la hizo esclava de sus pasiones ciegas? Y entonces comenzó a medir las cosas no por el valor que tenían según el fin para el cual había sido creado, sino que la comenzó a usar para satisfacer los deseos de sus pasiones y de su carne ya sin el espíritu. Porque por el pecado había renunciado a vivir según el espíritu de la verdad. Y lo que digo de Adán lo digo de nosotros, Y Cristo, dando ese gran grito, de pronto podríamos decirlo así, ¿no? Desde el otro extremo grita como el hijo pródigo, ¿no?, hacia la casa de su padre. Es el grito de confianza en medio de la profunda oscuridad. ¿Qué dice el hijo pródigo? Lucas 15, del 11 al 32, que también lo puse aquí. Perdón, del 11 al 24. ¿Qué hace el hijo pródigo cuando está ya en el extremo? ¿De quién se acuerda? De la casa de su padre. Cristo es como este hijo pródigo que no malgastó los bienes de su padre, sino que Él vendrá a restaurar lo que nosotros malgastamos, para enseñarnos cómo volver. Y entonces Cristo, entrando en la muerte, permitirá que el Espíritu Santo vuelva a aletear sobre la muerte para volver a sacar la criatura, ahora renacida por la Pascua. Eso será el bautismo. Pero para que eso sucediera, Cristo debía ocupar nuestro lugar, ¿no? Entonces, el grito de Jesús en la hora de su muerte es el grito del hijo pródigo hacia la casa de su padre.
Yo me lo imagino así, no es que sea eso. Yo digo, dando un fuerte grito que todavía hoy se escucha. El hombre, ¿dónde está? En el otro extremo. No había sido creado para eso. El hombre había podido conquistar la libertad y la perdió. La perdimos. La perdemos cada vez que nosotros, por el pecado, nos sumergimos en la muerte. Por eso, el hombre enfermo es el hombre en pecado. La verdadera enfermedad, el verdadero mal del hombre es el pecado. Su verdadera salud es la salvación y la gracia. Porque aun cuando aquí puedas ser muchas veces curado, como veíamos ayer, que Jesús también fue médico y curó, sin embargo a los que curó murieron. Pero la salud está en la esperanza de la resurrección. Entonces hoy vamos a terminar con esto. En manos de nuestra propia libertad, dejados a merced de nuestro corazón, cuando yo abandono a Dios, Dios me deja a merced de mi corazón. Pero el Señor allí, con San Pablo, me describe la situación a la que yo me someto si yo vivo a merced de mi corazón y reniego de Dios. Y queremos en esto mirar la humanidad que hoy nos toca compartir. Somos solidarios con nuestra pobre humanidad, con los hombres de nuestro tiempo, ¿no? Y de pronto escuchar el grito solidario de Cristo por nosotros. Desde el exilio se escucha el grito, clamando hacia el cielo, misericordia que nosotros no merecemos. Pero Cristo, entrando en la muerte, restaurará la libertad que Adán no supo conquistar. Lo que Adán no supo, lo hará Cristo. Lo que este hombre no pudo, este hombre lo restauró. Y esta es la posibilidad nuestra siempre, la que el Espíritu quiere regalarnos. Esta libertad que es correspondencia al amor de Dios. Y volver a hacer de nuestra ley una ley heterónoma, una libertad heterónoma. Una libertad que es capaz de someterse a la verdad y sentir en eso su liberación. Porque cuando se vuelve autónoma y se somete a los deseos de su carne y de sus pasiones, desea y anhela cosas que mueren. Si no las desea según el Espíritu de Dios. Entonces, poder orar con esto. El catecismo, yo les doy allí 3 números, del 410 al 412. No lo abandonaste al poder de la muerte. ¿Sí? Eso es lo que la Iglesia reza. No lo abandonaste, no nos abandonaste. El Espíritu Santo sigue siendo la exhalación, ¿sí? Lo que Jesús sigue donando para dar vida a los huesos muertos, ¿sí? Para darle a nuestra libertad su verdadera liberación, que es la de la verdad. Vieron que Jesús lo promete en el Evangelio de Juan, el Espíritu de la verdad, que es el Espíritu de la libertad. Adán y Eva arrebataron el fruto y dijeron, no nos someteremos a Dios. Aquí se nos invita a tomar el fruto de otro árbol, que es el de la cruz. Y aquí sí, para someternos a la ley del Señor, ¿no? Que el Espíritu pueda hacer esta obra en nosotros. Vamos a seguir, porque esto es durante estos 4 días y luego la novena de Pentecostés, donde quiero que recemos sobre esas cosas que en nuestra historia y en nuestra vida necesitamos que el Espíritu sane. ¿Con qué rezar? En esta hora del Espíritu Santo, yo puse la parábola del Hijo Pródigo, Lucas 15, del 11 al 24. Ver en aquel Hijo Pródigo la humanidad, la que un día le dijo a Dios, dame lo que me pertenece, sin que nos perteneciera. Le arrebatamos a Dios aquella soberanía que el Señor tenía sobre nosotros. Señor, yo no quiero depender de ti. Y le pidió la humanidad le pide a Dios permanentemente, yo hago con mi vida lo que quiero,
cuando en realidad nadie de nosotros se ha dado la vida. Y ver cómo la humanidad, cuando es llevada por su corazón, termina allí dándole de comer a los chanchos. O sea, lo más impuro, lo más indigno. Pero en el fondo sigue estando el grito del Espíritu Santo. Porque en el fondo de todo corazón humano sigue el clamor. Porque fuimos creados para Dios. Y el Espíritu lo sabe y lo testimonia en nosotros. Pueden tomar si quieren los otros textos, Romanos 1, 21 al 32, Eclesiástico 15, del 11 al 20, son esos textos que hoy yo les he dado. Seguimos avanzando, pero cuando oremos esto, con esta lógica que hemos querido compartir, el grito de Jesús, desde mi lado, ¿no? Desde el lado de mi enfermedad. ¿Sí? Él también dejó que mi enfermedad abriera las llagas en su cuerpo y en su corazón, ¿sí? Para darme la salud. Que es de lo que queremos estos días nosotros poder servirnos. La salud es ese espíritu que exhala en sus labios tras la resurrección. Es la vida que brota de su costado traspasado. Pero tengan por cierto esto: ¿quién es el hombre sano? El santo. El santo no es un hombre extraordinario, simplemente es el que alcanzó en verdad la medida humana, es el que llegó a ser verdaderamente hombre. Y esa es la invitación que yo quiero hacerles en estos días, que asumamos esta vocación, la de ser hombres, por lo tanto, la de ser santos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. A la Virgen Santísima, Esposa del Espíritu, nos confiamos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ven Espíritu Santo, ven, ven, fuerza y dulzura, ven, ven Espíritu Santo, ven, ven, fuerza y dulzura, ven, ven del costado del crucificado, ven, ven de la boca del resucitado, ven. Ven del costado del crucificado, ven, ven de la boca del resucitado, ven, ven Espíritu Santo, ven, ven fuerza y dulzura, ven. Gloriosa Santa Elena, ruega por nosotros, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.